¿Estamos listos? Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Dice, e iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos y estaba perplejos, y los que le seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán, y 3 días después resucitará. Con estos versículos le damos este lugar a nuestro pastor. Por todas sus bondades, ¿verdad? Sus misericordias que son nuevas cada mañana. Y bueno, retomamos nuevamente Marcos, Seguimos con Marcos, donde nos habíamos perdón, quedado. Tenemos que recordar un poco para ponernos en el contexto y volverlos a ubicar después de 2 semanas, ¿no? Una de las cosas que Jesús viene enseñando una y otra vez en este capítulo es precisamente acerca del reino, cómo poder entrar en el reino de Dios. Primero expone como ejemplo, en este caso, que tiene que tener esa actitud como la de un niño, esa dependencia. Después vimos cómo hablaba acerca del joven rico, cómo daba una enseñanza sobre el joven rico, que muchas veces pensamos que está haciendo un ataque directamente a las personas que tienen dinero. Pero cuando usted mira el texto se dan cuenta que simplemente está diciendo es muy difícil, y cuando se habla de los hombres de manera general le es imposible. O sea, rompiéndole un poco el esquema que ellos realmente tenían como judíos, esperando que, sabiendo en su mente, pensaban que las personas más adineradas tenían el dinero porque habían sido bendecidas por Dios. Y para ellos incluso era imposible entrar en el reino. Y es donde surge la pregunta de Pedro, ¿no? De los discípulos diciendo, entonces ¿quién va a poder entrar? Y ahí Jesús le da una respuesta, ¿verdad? Bien interesante. Que solo Dios puede salvar. Y teniendo esta imagen en contexto, todas estas enseñanzas, es que podemos ver cómo Marco conecta ahora, el evangelista, viene a traer esta enseñanza acerca de cómo Jesús predice su muerte. O sea, todo está dentro del contexto de entrar en el reino. Todo está dentro de esa enseñanza que Jesús viene trayendo precisamente a sus discípulos. Y llegando a este punto, llegamos a estos versículos del 32 al 34, ¿verdad? Donde en este punto Jesús habla acerca de su propia muerte. Pero algo interesante, antes que él comience a expresar su muerte, y son los asuntos que vamos a estar tratando, primero que nada vamos a ver cómo Marco nos describe todo este evento, y la manera en que lo describe viene con un orden bien interesante que nos lleva a nosotros a entender y poder clarificar un poco más acerca de lo que Jesús realmente está enseñando. La realidad es que este texto, de alguna manera, viene a ser un resumen, ¿no? Precisamente del Evangelio, la muerte del Hijo de Dios en manos de los pecadores, siendo él el justo, el cual fue asesinado, pero termina con una declaración magistral. Si ustedes leen el texto, termina con una declaración magistral. ¿Cuál es? Resucitará. Al tercer día resucitará. Y ahí es donde radica entonces nuestra esperanza. En que Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos juntamente con él. Jesús vino a cumplir ese plan. Jesús vino a cumplir con eso que Dios había determinado desde el principio. En su soberana voluntad, ¿verdad? Las 3 personas de la Trinidad estuvieron de acuerdo y el Hijo se hizo hombre para morir, pero el tercer día resucitar. Vayamos al texto para ir desglosando un poco y ver todas las enseñanzas que nos viene trayendo. Primero dice estas palabras: iban por el camino subiendo, estoy leyendo la versión de las Américas, iban por el camino subiendo a Jerusalén,
y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos y los que le seguían tenían miedo. Y tomando aparte a los 12 de nuevo, comenzó a decirle lo que iba a suceder. Vamos a detenernos en este texto y vamos a tratar de mirar algunos aspectos que creo que son muy importantes. Lo primero que hacemos notar, y que muchas veces nosotros podemos leerlo, pero ¿por qué Marcos comienza con esta descripción diciendo, y Jesús iba delante de ellos? Jesús iba liderándolos, Jesús iba al frente de ellos. Pero lo interesante en todo esto, y creo que tenemos que nosotros entender, es que Jesús iba delante de ellos sabiendo a dónde se dirigía. El Hijo de Dios estaba caminando entre los hombres y él iba dirigiendo a todo aquel grupo sabiendo que él iba a ser entregado, a hacer el sacrificio por todos nuestros pecados. Él iba sin vacilar, él iba sin temor a lo que iba a suceder. Él iba caminando entonces en obediencia a la voluntad del Padre. Y usted puede decir, bueno, yo puedo entender que Jesús lo hacía. ¿Y nosotros cómo podemos hacerlo? Muchas veces, hermano, nosotros tenemos temor seguir la voluntad de Dios el Padre en cosas más pequeñas, porque creemos que podemos perder algunas cosas. Sin embargo, cuando miramos el texto, debemos entender que debemos de vivir y tener a Cristo como ese supremo ejemplo de obediencia. Como tal nos enseña el Salmo 40, versículo 8. Este salmo mesiánico donde dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y esto estaba encarnando la obediencia y el gozo con el cual podía ir precisamente a la cruz. Era una obediencia perfecta. Marcos está preocupado porque ellos pudieran ver esa obediencia perfecta. Ahora, muchas veces miramos los posts que la gente hace en las postalitas y leemos esta porción. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ¿estamos dispuestos nosotros hoy a hacer la voluntad de Dios? En Cristo tenemos ese ejemplo perfecto. En Cristo nosotros podemos decir que Él quiso agradar al Padre, porque sabía hacia dónde iba. Él sabía lo que iba a sufrir. ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a obedecer al Padre? Jesús es nuestro supremo ejemplo, hermano. Jesús es ese ejemplo que nos ayuda a nosotros cuando estemos enfrentando, en este caso, las tentaciones y las luchas con respecto a obedecer la voluntad de Dios. Miremos a Cristo, el justo, yendo a la cruz en obediencia al Padre, haciendo, en este caso, la voluntad del Padre. Ahora, por otro lado, vemos algo que Marcos nos narra. Dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén, los discípulos estaban perplejos. No solamente Marcos se preocupa por decir que Jesús iba al frente de ellos, sino que ahora nos dice, y los discípulos estaban perplejos. Y los que le seguían, o sea, estamos viendo dos grupos de personas, ¿no? Los que le seguían y los que estaban perplejos y los discípulos. Marcos se preocupa por darnos esta información. Y usted dice, bueno, pero es que Jesús todavía no ha hablado aquí, no ha dicho que él
iba a morir. Sí, ya 2 veces lo había anunciado, ya estuvimos mirando esto. Pero él sabía, los discípulos sabían y todas estas personas sabían y estaban al tanto de cómo era cuestionado Cristo, de las intenciones que tenían los líderes religiosos. Y el hecho de ver que Jesús iba al frente hizo como que ellos se quedaran perplejos, como diciendo, ¿cómo es posible? Y otros tenían miedo. Y esa es la realidad que muchas veces nosotros también vamos a encontrar. Y yo creo que este texto nos ayuda precisamente a eso, hermano. A poder vivir con fidelidad a la voluntad de Dios. Y no estoy diciendo que el miedo y quedarse perplejo ante una situación sea algo que no podamos vivir. Sí, todos vamos a tener miedo. Pero el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hacer la voluntad de Dios tiene que ser el agrado por encima de lo que pueda sucedernos. A pesar de tener temor. Jesús estaba haciéndole testimonio. Jesús no solo estaba hablando palabras, sino que estaba viviendo esa realidad para que los discípulos pudieran entenderlo. Miren, cuando miramos en este caso lo de el asunto de los discípulos, tenemos que recordar, hermanos, que después de la resurrección ellos hicieron el clic, vamos a llamar, ¿no? Desde luego, no por su propio discernimiento, sino por la obra del Espíritu Santo en sus vidas, que pudieron entender cada una de las palabras de Jesús. E incluso cuando miramos sus vidas después, miramos a discípulos que también seguían teniendo temor en algunas circunstancias. Pero a pesar de todo, decidieron ser obedientes al Padre. Cristo fue obediente, se humilló hasta lo sumo. Eso es lo que nos enseña Filipenses. Usted va a la carta a los Filipenses, vas a encontrar esa verdad, hermano. El capítulo número 2. Dice que fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y esa es esa obediencia la que nos hace a nosotros poder dar un paso de fe. Jesús sabía hacia dónde se dirigía. Nosotros también hoy sabemos hacia dónde vamos. Cristo es nuestro supremo ejemplo. ¿Usted sabe hacia dónde se dirige? ¿Sabe hacia dónde está caminando hoy? A pesar de mi temor, tenemos que seguir caminando en fe. A pesar del temor, tenemos que continuar en obediencia al Señor. Porque el Hijo de Dios, nuestro líder, nuestro rey, el cual nosotros proclamamos acá como el rey y cantamos. Porque una cosa es decir las palabras, cantar los himnos donde decimos Él es el rey. Y otra cosa es vivirla. Y ejemplo tenemos en Cristo. Él es nuestro rey, Él es nuestro Señor. Y tenemos que estar dispuestos a caminar hacia el peligro por tal de hacer la voluntad. Porque el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Quitar de nuestra mente todos esos conceptos que muchas veces nos engordan, pero nos engordan la mente, estoy en la mente. Pero nos alejan de la realidad del cristianismo. Nos alejan de la verdad, de la práctica. Porque el Evangelio es vida y no solo conocimiento. El Evangelio es vida y no solo conocimiento. Y en Cristo, Él tenemos nuestro supremo ejemplo. Siempre miramos la vida de
de misioneros. No sé, cuando usted lee las biografías nos inspiran, ¿verdad? No hay vida que inspire más que la de nuestro Señor. No existe una vida que pueda inspirarnos más a nosotros como creyentes que la de nuestro Señor Jesucristo. Ese tiene que ser nuestra mayor inspiración. El apóstol Pablo vivía y trataba siempre de cumplir con la voluntad de Dios. Pedro, después podemos ver los misioneros a través de la historia, la vida misionera, que uno muchas veces dice, ¿cómo tuvieron valor para hacerlo? ¿Saben por qué lo podían hacer? Porque su ejemplo era Cristo. ¿Quién es tu mayor ejemplo para hacer la voluntad del Padre? ¿Quién es tu ejemplo para hacer la voluntad del Padre? Porque muchas veces miramos hacia los hombres. Generalmente, no. Pero si fulano no me da el ejemplo, no. Cristo es el ejemplo perfecto. Yo no voy a ser el ejemplo perfecto. Yo soy un ejemplo imperfecto, lleno de una cantidad de errores y pecados en mi vida y de imperfecciones. Cristo tiene que ser nuestra mirada. Y era lo que Jesús quería que ellos entendieran. A poder enfrentar, en este caso los discípulos, a poder enfrentar los temores, a poder enfrentarse a la persecución, a poder enfrentar la muerte sin temor. Porque esto era lo que realmente también le iba a suceder a todos ellos. Y hoy nosotros, si nos dicen nada más que vamos a perder el trabajo, nos da un ataque al corazón, nos desmayamos. Y es así, hermano. ¿Es Cristo ese ejemplo? Y esto es lo que los deja a ellos perplejos. Eso es lo que hacía que el resto tuviera miedo. Que Jesús, sabiendo hacia dónde se dirigía, iba liderándolos. Y hoy Jesús sigue liderándonos. Él sigue siendo ese ejemplo y testimonio perfecto para el cristiano de hoy. Amén. En segundo lugar, después de ver esta porción, vamos a ver que Jesús comienza con ese anuncio profético sobre su sufrimiento o su pasión. Marcos nos relata ahí que él tomó a los 12 aparte y comenzó a decirle acerca de lo que iba en este caso a acontecer. Y vamos a ver de una manera un poco, vamos a ver cómo estructurada, cómo fue este anuncio. Lo primero que vamos a ver que Jesús comienza a anunciarle acerca de la traición, en este caso, y la entrega. Dice el texto, y tomándolos aparte a los 12, comenzó a decirle lo que iba a suceder. Ahora subiremos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado. Qué dolor debería tener nuestro Señor cuando estaba diciendo estas palabras. Sabiendo que a su lado, entre aquellos 12, estaba el que le iba a entregar. ¿Podía deshacerse de él? Él estaba anticipando que uno de aquellos le iba a entregar. Y todos sabemos que es lo que iba a hacer Judas. Iba a ser traicionado por uno de sus amigos. Iba a ser entregado por uno de sus amigos. Ya él lo había anunciado, pero absolutamente nada pasa por casualidad.
absolutamente nada pasa por casualidad. Esto era parte del soberano plan de Dios. Y nada más. Y este es el dolor que él tenía que experimentar. La traición de un amigo. No es lo mismo que alguien que usted conozca le traiciona que lo traicione un amigo, ¿sí? ¿Han vivido eso? A uno le duele. Por eso es que Jesús, las Escrituras nos enseñan que Jesús padeció como nosotros en la carta a los Hebreos. Padeció la traición también de un amigo. Iba a ser entregado por este hombre. Y sabemos que Jesús lo sabía. Sabía quién iba a ser. Pero a pesar de todo, estuvo con él hasta el final. A pesar de todo, hermano, él no tomó ninguna acción para cambiar los proyectos. Él se ajustó en obediencia al plan de Dios. Porque tenía un propósito que era mucho mayor. Y era el propósito redentor. Que es después lo que vamos a estar mirando. Dice el texto, cuando seguimos leyendo estas palabras. Ahora subiremos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Estos eran los que iban a hacer el juicio. El justo siendo juzgado por los injustos. El santo siendo culpado del pecado de los jueces. Y aquí es donde vamos a entrar nosotros. El justo llevando mis pecados, los míos, por mis iniquidades. Pero no por las mías, por las de cada uno de ustedes también. Ese es el evangelio, hermano. Esa es la buena noticia. Que usted no tenía oportunidad ninguna. Pero el santo y el justo, el Hijo de Dios, siendo incriminado y siendo llevado a un juicio de manera injusta por los que eran los líderes religiosos de su tiempo, por los que se supone que tenían que ser ese testimonio vivo. Dice el texto, continúa Marcos diciendo esto. Y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles y se burlarán de él y lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Jesús estaba siendo tratado como un malhechor. Pero Jesús fue tratado como un malhechor para que nosotros seamos tratados por el Padre como justos, para que su justicia sea imputada a nosotros.
Y este es el valor que tiene el Evangelio. Esto es lo que uno tiene que sentarse a pensar y a reflexionar. Fue mi culpa, Señor, quien te llevó a ti. No fueron los... Entiéndase. Esto es parte simplemente de la historia, pero fue nuestro pecado quien hizo que Jesús fuera ahí a la cruz. O quien hizo que Jesús tomara la decisión de ir a la cruz. Fueron mis errores. Fueron mis mentiras. Fueron mis chismes. Fueron mis robos. Mis groserías. Todo lo que usted haga y piense. Eso fue lo que llevó a Jesús a la cruz. Y esto es lo que estaba enfrentando él. Pero el hacer la voluntad del Padre le había agradado. El hacer la voluntad del Padre le había agradado. Fue tratado, hermanos, como un malhechor para que los malhechores como nosotros, sí, como nosotros, malhechores como nosotros, seamos tratados como justos delante de Dios. El texto nos revela que no solamente que murió, sino también habla de toda la humillación que tuvo que soportar. Sufrimiento. Fue entregado a los gentiles para que lo azotaran, lo escupieran. Porque no se trata solamente de ir a la muerte, sino la manera en que sucede todas las cosas. Todas las cosas. Y ese es por amor a su pueblo, que él soportó todo esto. Siempre me recuerdo Isaías 53. De ese siervo sufriente. Desde luego, que se ve cumplido en la persona de Jesús. Sin levantar su voz, él fue llevado allí y sufrió para que nosotros hoy fuéramos perdonados. Su amor por ti y por mí fue un amor deliberado y consciente. Hermano, pensemos por un momento en esto. Cristo contempló la copa amarga. Por un momento él contempló la copa amarga que tenía que beber. Cuando le dijo, Padre, si puede, pasa de mí esta copa. Pero ¿cuál fue la última expresión? La copa era amarga, pero que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. La copa era amarga porque, siendo justo, estaba siendo entregado. Y el precio de tu salvación y mi salvación fue la muerte del Santo Hijo de Dios. Del justo, del Creador de los cielos y la tierra. La muerte del Rey de Reyes y Señor de Señores.
fue el costo de nuestra vida. El dador de la vida dio su vida para que tú hoy tuvieras vida. Y fue humillado y entregado. ¿Entiendes ahora el costo de tu perdón, hermano? ¿Valoras tú el costo de lo que costó? O sea, ¿cuánto costó que tú fueras perdonado y salvado? ¿Entiendes que no es solamente una gracia, sí, o sea, que no es solamente una expresión, sí, por gracia somos salvos? Es por gracia, porque no lo merecemos, porque el Hijo de Dios lo hizo, pero tuvo un costo y creo que tenemos que valorarlo. No podemos pisotear la sangre de Cristo. Y muchas veces lo hacemos con nuestras acciones, por la manera en que vivimos. Y el clímax de esta expresión no solamente que fue entregado y azotado, sino que también lo matarán. Lo matarán. ¿Cuánto tuvo que sufrir Cristo? Esta fue su pasión. Si ustedes leen el versículo 45, se adelantan un poquito más. Dice estas palabras, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué más? Y para dar su vida en rescate por muchos. Esa fue su muerte. La muerte de la cruz, a la cual él sabía que se estaba dirigiendo, la muerte más vergonzosa que existía en sus tiempos, para entregar su vida en rescate por mis pecados. Hermano, la idea es que cada uno de nosotros podamos reflexionar en lo que Jesús ha hecho por ti. ¿Cuál fue el costo? De que cada una de mis acciones yo pueda recordar lo que Jesús hizo por mí. Este es el evangelio. Esta es la buena noticia. El Hijo de Dios. Porque nos da gozo saber que somos salvados, pero quiero que entienda el costo. El Hijo de Dios entregando su vida en favor de miserables pecadores. Ese es el evangelio. Esa es la buena noticia. Lo que para nosotros fue la buena noticia fue el sufrimiento de Jesús. Y esto nos lleva a nosotros a pensar tanto en el amor y la misericordia que Dios tuvo por nosotros. Es ahí en la cruz donde podemos conocer el amor de Dios por el ser humano, por su iglesia, por su pueblo. Pero la historia no termina. Jesús no deja las cosas en la muerte. Si se dan cuenta, hay algo más ahí en el texto. Dice, lo matarán. ¿Qué pasará?
y 3 días después resucitará. Las palabras de Jesús no terminan en la muerte. Esta enseñanza que Jesús está trayendo termina con la resurrección. Y su resurrección, porque Él resucitó, hoy yo también creo que resucitaré junto con Él. Su resurrección estaba simplemente hablando de que Él era el Hijo de Dios y que había cumplido con todo lo que había prometido. Con su resurrección, los discípulos pudieron mirar y entender muchas cosas que hasta ese punto no habían entendido. Muchas palabras que Jesús había dado. Esta expresión profética del Señor de traición, rechazo, sufrimiento y resurrección habla del costo, pero también habla de la esperanza que tiene el pueblo de Dios. ¿Dónde está nuestra esperanza hoy ante la muerte? Dios había determinado que el Hijo de Dios, que su Hijo iba a morir ahí en la cruz. Isaías 53:10 lo enseña. Él lo había determinado así, para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna, para que nuestros pecados fueran perdonados, para que su sangre pudiera ser derramada en el propiciatorio y la ira de Dios no viniera sobre nosotros. Jesús simplemente estaba enseñando a los discípulos a lo que en un futuro le podía esperar a ellos. Sufrir y el hacer tu voluntad. Hermano, yo creo que hoy nosotros como creyentes tenemos que aprender a mirar a la cruz. Un poco dejarnos de justificar con que la carne es débil. Esa es la expresión que casi siempre usamos. Porque sabemos que la carne sí es débil. Pero en el creyente habita la tercera persona, la Trinidad. Yo creo que, y lo creo firmemente, creo que somos pecadores, que absolutamente todos pecamos, pero hay pecados que lo hacemos conscientemente, abiertamente contra la cruz. Piensa el costo. Cuando leamos esta porción de las Escrituras, podamos considerar en ser obedientes. O sea, que nosotros cuando miremos la obediencia de nuestro Señor, que fue hasta la muerte, podamos ser fortalecidos a obedecerlo a Él. Que cuando nosotros podamos ver y leer en este texto particular, podamos contemplar el sufrimiento, mirar el sufrimiento vicario. Dejemos el pecado y abracemos la santidad. Renunciemos al pecado y abracemos esa santidad que Él compró por ti y por mí. Que cuando veamos este texto, hermano, poder recordar que Dios tiene un plan soberano
un plan de redención, el cual no concluye en esta tierra, el cual concluye viviendo una eternidad con Él, resucitados y viviendo junto con Él por siempre. Para que nosotros podamos vivir confiados y que toda duda se disipe. Dios es fiel y Él cumplirá con su palabra. Hermano, al leer este texto, podamos siempre celebrar que Jesús resucitó. Y Él reina con toda autoridad y poder. Y que esta esperanza nos haga vivir de manera tal sabiendo que después de la cruz o del sufrimiento viene la corona. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Que dejemos de vivir esa vida religiosa y podamos vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Que no solo aprendamos el Salmo de memoria al hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, sino que esto sea una realidad en nuestras vidas como lo fue para Jesús. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos en pie. Oremos, hermano. Gracias, Dios, por tu palabra, por tu Hijo Jesús, Señor. Siendo Él el testimonio vivo, yendo al frente, ayúdanos a tenerlo a Él como referencia en todo momento, Señor. El resto de la referencia, Señor, que podamos tomar, sabemos que tienen manchas, Padre, pero tu Hijo es perfecto. Ayúdanos, Padre, a abrazar esa obediencia de hacer tu voluntad. Señor, que cuando a nuestras vidas vengan tentaciones y ataques por parte del enemigo, recordemos el sacrificio vicario, Señor, que el Santo realizó por nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, a vivir con esa esperanza de que un día tú regresarás por nosotros también. Que ese sea nuestro sentir y nuestro vivir a diario. Que podamos decir sin temor, ven ya Jesús, te esperamos. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias sobre gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo, Señor, nos hemos reunido para alabanza y gloria de tu nombre. Amén.